Comenzando con el tema de la inflamación, vamos a tener que esta palabra proviene del latín que significa inflamatio. Bueno, viene de la palabra inflamatio que significa encender o hacer fuego. La inflamación va a ser una respuesta inespecífica y va a ser una reacción del sistema inmunitario innato. Esta se va a presentar en tejidos vascularizados, en tejidos conectivos y básicamente pues su objetivo va a ser de defensa. Además pues el aislamiento de destrucción del agente y la reparación del tejido. Va a tener un sufijo que se llama, bueno, que se conoce como itis. Es decir, que en cada uno de los órganos o tejidos en que se presente esta inflamación va a tener el sufijo itis. Por ejemplo, una pancreatitis, una amigdalitis, una artritis o una bronquitis. Bueno, esta inflamación no es una enfermedad, no se considera como una enfermedad, sino más bien como una respuesta con un efecto saludable para pues mantener el bienestar del cuerpo. Entran pues los agentes inflamatorios y hay agentes biológicos, físicos y químicos. En esta inflamación vamos a tener ciertos signos que va a tener pues la porción que está inflamada. Estos van a ser el tumor, el rubor, calor, dolor y la función. El tumor va a ser el aumento del líquido intersticial y edema. El edema pues va a ser prácticamente como el aumento en esa porción. Vamos a tener también una ruborización que va a ser el enrojecimiento principalmente por la vasodilatación que hay en el lugar, como se mencionó, ya que esta inflamación se daba en tejidos vascularizados. También vamos a tener calor, el cual es el aumento de la temperatura por vasodilatación y aumento en el consumo de oxígeno. También vamos a tener al dolor, que es por la liberación de sustancias que activan pues a los nociceptores, como prostaglandinas o la histamina. Y por último vamos a tener a la función, que va a ser la pérdida o disminución de la función en esa zona. Vamos a tener también a los cambios hemodinámicos, que van a ser como cambios internos, al contrario de los pasados, que eran signos. Los cambios hemodinámicos van a ser 9 en total, comenzando con el primero, va a ser la vasoconstricción arterial, inconstante y breve, pues de los vasos. En un segundo paso vamos a tener la vasodilatación arterial y capilar. Pues básicamente estos dos, uno es una constricción y otro es una dilatación de los vasos. El paso número 3 va a ser el aumento de la velocidad del flujo sanguíneo y la hiperemia. En el puesto 4 vamos a tener el aumento de la permeabilidad vascular, la salida de exudados que van a provocar un edema. En quinto lugar vamos a tener a la salida de líquido de los vasos que va a provocar un aumento en la viscosidad de la sangre. Vamos a tener también una disminución de la velocidad de la sangre, una acumulación periférica de leucocitos. También pues las células endoteliales se van a activar y se van a expresar proteínas de adición para los leucocitos. Y pues bueno, los PMN y macrófagos salen de vaso por diapédesis. Recordemos que los macrófagos eran estas células presentadoras de antígeno. Y es todo sobre los cambios hemodinámicos. Vamos a tener después de los cambios hemodinámicos vamos a estudiar la salida de líquidos y proteínas de la exudación. Vamos a entender como exudado pues este líquido extracelular con alta concentración de proteínas y restos celulares que se da por la inflamación. Lo tenemos en la imagen superior izquierda, en la representación del exudado. Justo como dice, pues va a ser un líquido extracelular con altas concentraciones de ciertas proteínas.
Posiblemente vamos a tener al transudado, que es algo un poquito contrario al exudado. Es un líquido extracelular bajo en proteínas, es completamente lo contrario al exudado. Va a ser pues este líquido extracelular bajo en cantidad, en concentraciones de proteínas. Después vamos a tener, igual tenemos ahí como representada su imagen, y en la parte inferior izquierda vamos a tener la descripción, la imagen sobre el edema, que va a ser el exceso de líquido intersticial. En la imagen la podemos ver como cuando pues el pie, la pierna está normal, y cuando está inflamada y presenta un edema es cuando nosotros podemos hacer presión en una parte de esa zona afectada y va a tardar en regresar a su normalidad, que va a ser pues lo contrario a lo que pasaría normalmente. Después vamos a tener a la pus, que va a ser un exudado purulento, que va a estar rico en leucocitos, en células muertas y en microbios. Yo creo que esta es la más común que podemos ver casi siempre, pues la excreción de esta pus, que como dice, pues este es rico en leucocitos, células muertas y microbios. Dentro de la cascada del ácido araquidónico vamos a tener que este lípido se encuentra en la membrana celular como parte de su estructura. El ácido araquidónico se libera a la membrana al activarse la enzima fosfolipasa A, la cual se va a activar por isquemia, estrés celular, cambios de pH, hormonas, angiotensina, antígenos y anticuerpos. La fosfolipasa al liberar ácido araquidónico es el sustrato para varias enzimas. Dentro de la cascada del ácido araquidónico vamos a tener que este lípido se encuentra en la membrana celular. La inflamación pues va a ser una reacción en el tejido vascularizado relacionado con la reparación del tejido. Vamos a tener que tiene dos fases, una aguda y una crónica. En la fase aguda es la más breve, que dura minutos u horas, y hay una exudación de fluidos, proteínas plasmáticas, migración de leucocitos y neutrófilos. Y en la crónica es la que dura días o meses. Esta inflamación es continua, con la reparación en ciclos de activación y desactivación. También hay proliferación de leucocitos, vasos, tejido conjuntivo y macrófagos. El inflamasoma va a ser un complejo multiproteico que regula la inflamación. También induce a la apoptosis y se activa por receptores tipo TOL o TLR, y también los NOD. Se identifican patrones de patógenos específicos, y al activarse los receptores se activan con caspasas. Estas caspasas van a ser proteasas, que van a ser enzimas que rompen proteínas, además de que se agrupan en grupos inflamatorios o apoptóticos. La isoforma 3 se encuentra en el cerebro y se cree que es una forma de COX-2 que regula la percepción del dolor. El sitio activo de COX-1 y COX-2 son ligeramente diferentes. Los dos sitios activos son canales hidrofóbicos parecidos en un 60%. La principal diferencia es que hay una isobucina en una posición 5,2,3 en el COX-1, y en el COX-2, la posición 5,2,3, hay una valina, lo que hace el canal de COX-2 más grande. Los AINES son analgésicos no esteroideos y son moléculas que se parecen al ácido araquidónico, pero al entrar al sitio activo no producen prostaglandinas. Sus productos, los AINES se clasifican en no selectivos como la aspirina, y estos inhiben por igual a COX-1 y COX-2. AINES es no selectivo, tiene un enlace covalente y se unen fuertemente al sitio activo y no se liberan e inactivan a COX. Los AINES selectivos son aquellos que se unen más a un tipo de COX, usualmente COX-2, como el celecoxilo, inhiben en teoría la parte inducible, no interfieren en COX-1 y se conocen como COX-1B. En este esquema vamos a tener primeramente a la membrana plasmática, en la que va a haber un receptor tipo PRR. Este se va a unir a un PAMS, a un DAMS, que recordemos que era un receptor de patógenos o de daño celular. Estas van a activar a la fosfolipasa A. Esta va a romper el ácido araquidónico, se va a liberar posteriormente el ácido araquidónico, lo que va a provocar la producción de prostaglandinas. Estas prostaglandinas son células del dolor que van a ir hacia vasos para una vasodilatación, hacia el sistema nervioso para aumentar la apertura de los canales de calcio, y hacia el cerebro, que es sensible el hipocampo a las citoquinasas. Vamos a tener que el asma relacionado con los leucotrienos también está relacionado con los LOX.
Estos logs van a aumentar el sustrato dependiendo si es para COX-1 o para COX-2. Si es menor, para COX-1 va a ser una vía constitutiva que también tiene relación con el receptor TX y las plaquetas. Las plaquetas, recordemos que no tienen un núcleo TX activo que produce y libera el calcio que modifica el citoesqueleto. Por parte de COX-2 es inducible y se puede ir hacia los niveles bajos de COX-2 que además van a activar a lipoxinas que van a ser antiinflamatorios. Y en el lado del PG es donde si hay altos niveles de PG y activan la retracción negativa e inhiben a COX-2. En el riñón va a estimular la síntesis de transportadores osmóticos y si no hay transportadores se acumulan las sustancias y dañan al riñón. En los macrófagos regulan los movimientos de diapédesis y activación. La hipersensibilidad también está relacionada con la inmunodeficiencia y la autoinmunidad. La hipersensibilidad va a ser una respuesta hiperactiva. Es una respuesta exagerada al sistema inmune que se pierde el control de la respuesta. Esto ocasiona el daño tisular. Usa los mismos mecanismos para defender de un antígeno. Fue descubierta, en 1963 Gell y Combs hicieron una clasificación de la hipersensibilidad en 4 tipos. Hay una activación, predominio de respuesta de Th2, y esto favorece la activación de eosinófilos y la IgE, y hay deficiencias de células supresoras. Se le puede estudiar una sublimación y un segundo contacto, además de la activación de la fosfolipasa C. La hipersensibilidad tipo 1 es inmediata y es causante de la alergia. Participa también IgE, que al unirse al alergeno y luego activar una célula cebada, basófilo, eosinófilo o un linfocito Th2, libera sus sustancias preformadas y la más importante es la histamina. La hipersensibilidad tipo 2 es por anticuerpos y es una reacción citotóxica contra la membrana de células sanguíneas. Está medida por IgG e IgM. Se forma un complejo AC y AJ. Son episodios de mayor riesgo y ponen en peligro la vida, además de que son procesos mediados por los anticuerpos. La hipersensibilidad tipo 3 está dada por los complejos inmunes. Esta se genera por depósitos de complejos, antígenos, anticuerpos IgG e IgM que circulan en vasos y tejidos. Estos complejos activan el complemento y, los inmunocomplementos se van precipitando lentamente en tejidos específicos, ya sea en vasos, articulaciones, glomérulos renales y se hacen complejos que se unen al antígeno en membranas como filtros en el riñón. El último tipo de hipersensibilidad es celular retardada o por contacto. Es cuando un antígeno procesado por una célula presentadora de antígeno, como células de Langerhans en la piel, presenta hacia CD4 y CD8. Si activa CD8, esta célula citotóxica destruye la célula, y si se activa CD4, esta coordina otras células como los eosinófilos, neutrófilos o macrófagos para atacar a las células que presenta el antígeno. Esta reacción tarda en presentarse de 48 a 72 horas. La histamina es una amina generada por muchas células. También regula la función gástrica, cardíaca, del músculo liso, sueño, la vigilia, los neurotransmisores y el apetito. En condiciones anormales se libera en grandes cantidades, originando cambios en las células del vaso. También permite la entrada de calcio, el cambio del citoesqueleto y los vasos y la dilatación de los vasos. Tiene 4 receptores: H1, H2, H3 y H4. Es el proceso por el cual la sangre líquida se transforma en un gel. La finalidad es generar un coágulo y la hemostasia. Este proceso involucra factores celulares y proteicos, unos ubicados en sangre, al activarse se gelifican. Este se encuentra siempre activo abajo del endotelio o dentro de los linfocitos. Para su estudio se divide en 3 secciones. Se propone que la coagulación es un proceso enzimático en cascada, es autotalítico con forma limitada. Este factor tisular también se abrevia como FT y es para la producción de la fibrina. La vía intrínseca se activa con factores intrínsecos de la sangre. Esta vía es más lenta y para su activación se necesita la activación del factor 12, conocido como el factor Hageman, que se activa en contacto con superficies de carga negativa como el vidrio, colágeno, toxinas, ácido úrico, cristales de fosfato, y es inhibida por varias enzimas del endotelio y células. La vía extrínseca para su iniciación necesita factores ajenos a la sangre como el factor tisular y es una vía muy rápida. Y la vía común es la vía intrínseca y extrínseca, convergen en la vía común y es el factor 10.
La activación de la plaqueta se da por vasopresina y angiotensina y adrenalina. El factor activador Willebrand, colágeno, patógenos, ADP, prostaglandinas. Al activarse, el cambio del citoesqueleto cambia para unirse y mueve también a las vesículas de los gránulos preformados. Se liberan factores de coagulación y factor activador de plaquetas. También se liberan enzimas. La activación activa a la fosfolipasa C y la fosfolipasa A. Estas liberan el ácido araquidónico en la membrana y el calcio del ventrículo supraquiasmático. La plaqueta produce más tromboxinas en las enzimas COX. En el análisis de la coagulación tenemos a la TT, que significa el tiempo de trombina de 15 a 20 segundos, el PTT, que significa el tiempo parcial de tromboplastina y mide la vía intrínseca. También mide la activación por contacto y en los estadios normales es de 45 segundos. Y por último, la PT es el tiempo de protrombina, que mide la activación por el factor tisular, que es la vía extrínseca, y el valor normal es de 12 a 14 segundos. Un coágulo falso o un alvéolo seco, pues va a ser esta complicación cuando se hace una extracción y el coágulo se pierde o no se forma adecuadamente. El hueso y los alvéolos quedan expuestos al aire y esto provoca un dolor y retrasa una curación dental. Se puede dar por el suministro de anticoagulantes por parte del paciente. Tenemos que tener en cuenta la importancia de preguntar si el paciente está usando este tipo de fármacos.